La clase había terminado hacía unos minutos, pero Mariana permaneció en su asiento, inmóvil, con los ojos vidriosos. Maestra, susurró con la voz temblorosa, mi abuelo volvió a hacerlo, y hoy viene por mí. No quiero irme con él. Lucía sintió un nudo en el estómago y el corazón acelerado, aunque intentó conservar la calma. Se inclinó un poco hacia la niña y habló despacio, con ternura y preocupación. ¿Qué fue lo que hizo otra vez, mi amor? Cuéntame, ¿qué te hace él? Mariana bajó la mirada y se mordió el labio, evitando cualquier contacto visual. Cuando mi mamá se duerme, dijo casi en un hilo de voz, él entra a mi cuarto. Me dice que es un secreto, que si lo cuento, mi mamá se enojará conmigo. Tengo miedo, y me duele. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un golpe seco que hizo que el silencio pesara en todo el salón. Lucía respiró hondo, se agachó a su altura y tomó las pequeñas manos de la niña con firmeza. Conmigo estás segura, Mariana. Nadie va a hacerte daño, ¿de acuerdo? No voy a dejar que te lleve. Sin que la niña lo notara, Lucía deslizó la mano hacia el bolso y sacó el celular. Marcó al número de emergencias, hablando casi en susurros, tratando de no alarmar a la pequeña. Explicó lo que sucedía, dio la dirección de la escuela y pidió que enviaran una patrulla de inmediato. Del otro lado le indicaron que resguardara a la alumna y que bajo ninguna circunstancia la entregara a nadie hasta la llegada de las autoridades o de los padres. ¿Vas a quedarte aquí conmigo, sí? Le dijo Lucía con una sonrisa cálida, tratando de transmitir seguridad. Mariana asintió, pero las lágrimas empezaban a asomar en sus ojos. No quiero ir con él, repitió con un sollozo contenido. Lucía la abrazó despacio, cubriéndola con su cuerpo, y luego la colocó detrás del escritorio, donde estaría protegida. Pasaron apenas unos minutos antes de que un olor penetrante a loción masculina inundara el salón. Rogelio apareció en la puerta con una sonrisa fingida y una voz forzada de amabilidad. Buenas tardes, maestra, dijo extendiendo los brazos. Vengo por mi nieta, como siempre. Lucía se incorporó con calma, colocándose frente a Mariana para bloquear su vista. Lo siento, señor Rogelio, pero hoy la salida solo es con los padres. Son las reglas de la escuela. La sonrisa del hombre se tensó de inmediato. Su madre me pidió que viniera, contestó con tono seco. Yo siempre la recojo, no hay problema. Vámonos, Mariana. La niña apretó su cuaderno contra el pecho y negó con la cabeza, asustada. No quiero irme, abuelo. No quiero. La directora Carmen apareció en el pasillo, con el rostro nervioso y la voz entrecortada. Don Rogelio, ¿podemos hablar un momento en la coordinación? Intentó suavizar la situación. ¿Hablar de qué? Replicó él, impaciente. Me voy a llevar a la niña y punto. Lucía dio un paso adelante, erguida, sin titubear. Ella me contó cosas muy graves, señor. Hasta que esto se aclare, no permitiré que salga del aula. Rogelio frunció el ceño y su voz se volvió más fría. No invente, maestra. Los niños dicen tonterías. ¿De verdad va a impedir que me lleve a mi propia nieta? Mariana levantó la cara, empapada en lágrimas, y habló temblando. No son mentiras, abuelo. Tú entras a mi cuarto cuando mamá duerme. Tú dijiste que no debía contar nada. El silencio se volvió insoportable. Carmen miraba sin saber qué hacer, con el rostro desencajado. Lucía se mantuvo firme, su cuerpo era ahora una barrera entre el hombre y la niña. No se la va a llevar, señor, dijo con voz firme. Ya llamé a la policía y la niña permanecerá aquí hasta que lleguen los responsables. Rogelio entrecerró los ojos y se inclinó apenas lo suficiente para hablarle al oído. No sabes con quién te estás metiendo, maestra. Te vas a arrepentir. En ese momento, desde el pasillo se escuchó el crujido de un radio policial y el sonido apresurado de pasos que se acercaban.
Golpearon 2 veces la puerta y la perilla giró lentamente. 2 oficiales uniformados entraron al salón, observando todo con rapidez, la niña escondida tras el escritorio, la maestra erguida frente a ella, la directora inmóvil y el hombre con el ceño fruncido. «Buenas tardes», dijo uno de los agentes con voz firme. «Recibimos un reporte sobre una posible situación de riesgo con una alumna». Rogelio levantó la barbilla, intentando recuperar el control. «Esto es un malentendido», dijo rápidamente. «Soy el abuelo de la niña, vine a recogerla como siempre. Esta maestra está inventando cosas, no me deja llevar a mi nieta». Carmen, visiblemente nerviosa, intervino con voz temblorosa. «Sí, oficiales, el señor Rogelio suele venir por ella, quizás se trató de una confusión». Lucía se mantuvo en su sitio, sin apartarse de Mariana. «No hay confusión», dijo firme, aunque el corazón le latía con fuerza. «La niña me buscó y me contó cosas muy graves. Llamé a las autoridades porque no podía quedarme de brazos cruzados». Los policías intercambiaron una mirada breve. El más joven se acercó a la pequeña, se agachó y le habló con suavidad. «Hola, chiquita. ¿Cómo estás? ¿Podrías decirme si quieres irte con tu abuelo?» Mariana negó con fuerza, las lágrimas rodándole por las mejillas. «No quiero irme. No quiero». Su voz quebrada llenó el salón, y por un instante, todo quedó suspendido en el aire. Rogelio intentó forzar una sonrisa, pero la rabia se le marcaba en el rostro. «Los niños dicen cosas cuando están asustados», balbuceó. «Esto es culpa de la maestra». Pero en la mirada de Mariana ya no había miedo, solo cansancio y verdad. Y en los ojos de Lucía, una determinación que no se quebraría. Rosa, la madre, confiaba en Rogelio todos los días para que recogiera a la niña. «Pregúntenle a ella, ella sabe», dijo el hombre con un aire de indignación contenida, intentando mantener su papel de abuelo ejemplar. El policía principal se incorporó con serenidad, pero su tono fue claro. «Eso mismo haremos, señor. Vamos a comunicarnos de inmediato con los padres, y mientras tanto, la menor no se irá con nadie». Rogelio abrió los brazos con gesto exagerado, fingiendo sorpresa y molestia. «Pero esto es una falta de respeto», exclamó con voz ofendida. «¿De verdad me van a tratar como si fuera un delincuente frente a mi nieta?» Don Rogelio, intervino el agente más experimentado, con calma pero con autoridad, «hasta que todo se aclare, la prioridad absoluta es proteger a la niña». Lucía, que había permanecido con el pulso acelerado, sintió por fin un leve alivio, aunque no bajó la guardia. Rogelio la miró con una expresión oscura, una mirada cargada de promesas de venganza silenciosa. En la entrada de la escuela, la escena atrajo la atención de los padres y empleados que aún permanecían en el lugar. Rogelio, escoltado por los oficiales, gesticulaba con las manos, tratando de justificarse, mientras la directora Carmen intentaba mantener la calma y explicar la situación. Mariana se aferraba con fuerza a la mano de su maestra, los ojos hinchados y rojos por tanto llorar. Los policías no cedieron. La niña permanecería en la escuela hasta que sus padres llegaran. Pasaron pocos minutos antes de que Esteban apareciera, jadeante, todavía con la ropa del trabajo. Detrás de él, Rosa llegó apresurada, el rostro desencajado. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Esteban mirando confundido a su hija, luego a Rogelio y finalmente a los oficiales. «Vamos a continuar esta conversación en su domicilio», indicó el agente mayor. «Necesitamos revisar el entorno familiar y escuchar directamente a los responsables». Todos caminaron juntos, bajo la mirada curiosa de quienes habían presenciado el alboroto. Rogelio iba en silencio, con la mandíbula tensa y la respiración contenida, mientras Mariana permanecía pegada a Lucía, como si temiera soltarse. La patrulla se detuvo frente a la casa modesta de la familia. Una fachada sencilla, flores marchitas en el jardín, cortinas cerradas y el olor a comida flotando en el aire. Parecía un hogar común, pero el ambiente estaba cargado.
Rosa abrió la puerta rápidamente, pálida, los ojos buscando respuestas. ¿Qué ocurrió?, preguntó mirando primero a su padre, luego a la niña y finalmente a la maestra. ¿Por qué tanto escándalo? Rogelio habló primero, con tono de agravio fingido. Esta maestra inventó cosas absurdas, dijo alzando las manos. Me acusó de algo sin sentido, no me permitió llevar a mi nieta y hasta llamó a la policía. ¿Puedes creerlo, Rosa? Rosa miró a Lucía y a los oficiales, respirando agitadamente. Maestra, no entiendo nada. Mi papá siempre me ha ayudado. Sin él no podría trabajar. Siempre recoge a Mariana. Lucía inhaló profundo antes de responder, eligiendo cada palabra con cuidado. Entiendo que esté sorprendida, señora, pero su hija me dijo que no quería irse con su abuelo. Me contó cosas que no podía ignorar. Tenía la obligación de pedir ayuda. Rosa giró la mirada hacia la niña, que seguía en silencio, abrazada a la pierna de Lucía. Mariana, ¿es verdad lo que dice la maestra?, preguntó, con un hilo de voz. La niña no respondió, solo escondió el rostro en el vestido de su maestra, temblando. Esteban, que había observado en silencio, dio un paso adelante. Rosa, ¿no ves cómo está? Tiene miedo, eso no es normal. Esteban, por favor, respondió ella, evitando su mirada, es solo una niña, pudo haber malinterpretado algo. Papá nunca le haría daño. ¿Nunca?, replicó él, alzando la voz mientras miraba fijamente a Rogelio. Entonces explícame por qué tiembla así cuando lo ve. Los policías intervinieron para detener la discusión. Necesitamos levantar un reporte oficial, dijo el agente. La menor será escuchada en el momento adecuado, con el acompañamiento necesario. Por ahora, recomendamos que no se quede sola con el abuelo hasta nueva evaluación. Rogelio levantó las manos en un gesto de aparente calma. Por supuesto, oficiales, dijo con una voz suave, casi paternal, entiendo la situación, pero les pido que no rompan la confianza entre mi nieta y yo. Soy quien más la cuida cuando sus padres no pueden. Hablaba con una dulzura ensayada, la misma que usaba para manipular, aunque en sus ojos se reflejaba una dureza inquietante. Rosa asintió lentamente, aferrándose a la idea de que su padre era incapaz de hacer algo malo. ¿Ven?, dijo casi llorando. Él es el sostén de esta familia. Sin él, no sabría qué hacer. Esteban cruzó los brazos, la mirada fija en su suegro, sin decir una palabra más. Había una tensión silenciosa que llenó la habitación. Tal vez, pensó, había llegado el momento de saber qué estaba ocurriendo realmente en esa casa. Los policías finalizaron el procedimiento y se retiraron, prometiendo volver. Cuando la puerta se cerró, un silencio pesado invadió el lugar. Mariana se acercó a su madre, la abrazó sin decir palabra, pero sus ojos seguían buscando a Lucía, como si solo en ella encontrara la seguridad que necesitaba para no desmoronarse. Lucía, antes de marcharse, se inclinó despacio hacia Mariana y le susurró al oído con voz suave pero segura, voy a seguir cerca, ¿sí? No estás sola, mi niña. Desde el otro lado del salón, Rogelio observaba la escena en silencio, con una sonrisa tan rígida y fingida que parecía dibujada, una mueca demasiado perfecta para ser sincera. 2 días después de aquel episodio en la escuela, la policía trasladó a Mariana al centro especializado donde debía rendir su declaración. El edificio, aunque modesto, intentaba ser un espacio cálido para los niños, paredes cubiertas con dibujos coloridos, juguetes desperdigados por el suelo, estantes bajos repletos de libros infantiles. Sin embargo, por más que el lugar se esforzara por parecer amable, había algo en el aire, una densidad invisible, el peso de lo que estaba a punto de revelarse. Lucía esperaba afuera, caminando de un lado al otro del pasillo. Tenía los nervios a flor de piel, las manos entrelazadas y la mente llena de preguntas. Se sentía responsable, como si todo lo que estaba ocurriendo dependiera únicamente de ella. Más adelante,
Rosa y Esteban esperaban también, en silencio, cada uno atrapado en sus pensamientos. Rosa tenía la mirada perdida, los dedos temblorosos jugueteando con su anillo de matrimonio, la respiración entrecortada. Esteban, en cambio, estaba rígido, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada, incapaz de disimular la desconfianza y el enojo que lo consumían. Rogelio no había ido, con la excusa de sentirse mal, pero su ausencia resultaba tan premeditada como la imagen de hombre correcto que trataba de sostener ante todos. La psicóloga encargada de la sesión abrió la puerta y pronunció el nombre de Mariana con un tono amable. La niña se levantó lentamente, caminando con pasos pequeños y la mirada fija en el suelo. Al entrar, la profesional no hizo preguntas de inmediato. Se sentó en la alfombra junto a ella, le ofreció hojas en blanco y una caja de colores. Puedes dibujar lo que quieras, Mariana. Aquí nadie te va a lastimar, estás a salvo, le dijo con voz cálida. La niña guardó silencio durante varios minutos. Movía los lápices sin decir palabra, hasta que en la hoja empezó a aparecer una cama, una puerta, y junto a ella una figura masculina demasiado grande al lado de una cama mucho más pequeña. La psicóloga la observó sin interrumpirla, solo tomó nota con calma. Después de un rato, la mujer habló con suavidad. Mariana, me contaste que no querías irte con tu abuelo, ¿puedes contarme por qué? La niña soltó el lápiz, respiró profundo y respondió apenas audible, porque entra a mi cuarto cuando mi mamá está dormida. La psicóloga no dijo nada de inmediato. Solo asintió con la cabeza y le animó a continuar. ¿Y qué pasa cuando entra? Mariana bajó la mirada, apretó la hoja entre sus manos hasta arrugarla. Dice que es un secreto, que si lo cuento mi mamá se va a enojar conmigo. Afuera, el silencio se volvió insoportable. Esteban cerró los ojos con fuerza, intentando contener las lágrimas, mientras Lucía sentía las piernas temblarle. Rosa, por su parte, negaba lentamente con la cabeza, como si quisiera borrar las palabras de su hija del aire. Los niños inventan cosas, murmuró casi para sí misma, a veces sueñan y confunden la realidad. La psicóloga finalizó la declaración con sumo cuidado, evitando presionar más a la niña. Anotó todo lo necesario, existían señales claras de riesgo, aunque sin pruebas suficientes aún para tomar medidas legales inmediatas contra Rogelio. El proceso sería largo, lleno de pasos y precauciones. Cuando Mariana salió de la sala, Lucía la recibió con una sonrisa serena, mientras Esteban y Rosa esperaban. Esteban se volvió hacia su esposa, con la voz cargada de rabia contenida. ¿Todavía vas a decir que lo soñó? ¿Que todo esto es una imaginación de una niña? Rosa apartó la mirada, limpiándose una lágrima que no logró contener. No puedo creerlo, Esteban. Es mi papá, mi papá. Esteban no respondió. Solo observó a Mariana, que caminaba tomada de la mano de Lucía, aferrándose a ella como si fuera su única fuente de seguridad. A la mañana siguiente, mientras caminaba hacia la escuela, Lucía no lograba apartar de su mente las palabras de Mariana. Esa frase, entra a mi cuarto cuando mi mamá está dormida, resonaba una y otra vez en su cabeza como un eco imposible de callar. Sentía una mezcla de impotencia, miedo y la firme convicción de que no podía quedarse callada. Sabía que cualquier paso que diera a partir de ese momento podía traer consecuencias, pero también entendía que el silencio sería aún más peligroso. Poco después, Rosa apareció en la entrada de la escuela, tomada de la mano de su hija. Su rostro estaba endurecido, los ojos enrojecidos por no haber dormido y la voz cortante. Lucía se acercó con precaución, pero con una determinación que no trató de ocultar. Rosa, tenemos que hablar. Lo que Mariana contó no se puede pasar por alto, ella está mostrando señales evidentes de sufrimiento, insistió Lucía con voz contenida, intentando mantener la calma mientras el aire entre ambas se volvía cada vez más tenso. Rosa respiró profundamente, el rostro encendido, a punto de estallar. Maestra, usted está exagerando, se está dejando llevar por cosas que no entiende.
Mariana es solo una niña, dice cosas sin saber lo que significan, su voz temblaba, entre la ira y el miedo. Don Rogelio siempre la ha cuidado, siempre ha estado presente. Yo dependo de él, ¿entiende? Y ahora, por sus palabras, está poniendo a toda mi familia en mi contra. Lucía dio un paso al frente, sin alterar el tono, pero con firmeza. No estoy contra nadie, Rosa, estoy del lado de tu hija. ¿No viste cómo reaccionó? Está asustada, eso no se finge, eso no se inventa. Rosa giró de golpe, señalándola con el dedo. Usted está inventando cosas. Le ha llenado la cabeza de historias. Mi papá jamás haría algo así, yo lo conozco mejor que nadie. Usted no tiene idea de lo que habla. Las voces subieron de tono y varios padres que aún estaban en el patio se quedaron mirando, curiosos, alarmados. Fue entonces cuando la directora Carmen apareció apresurada, con esa sonrisa tensa que intenta calmar sin comprometerse. Por favor, mantengamos la calma, dijo con voz autoritaria. Maestra Lucía, no es apropiado discutir estos temas aquí, en la entrada de la escuela. Lucía enderezó los hombros y respondió con serenidad, pero con una determinación que se notaba en su mirada. Directora, la alumna está en peligro. La policía ya fue informada. No podemos mirar hacia otro lado como si nada ocurriera. Carmen la interrumpió con un tono más duro. Lo que no podemos hacer, maestra, es dañar la reputación de la escuela con acusaciones sin pruebas. Ya hay autoridades involucradas, ya hay reportes. Nuestro deber ahora es cuidar la imagen de la institución y continuar con nuestras labores. ¿Proteger la imagen?, replicó Lucía, sin poder contener la indignación. ¿Y quién protege a la niña, directora? ¿Quién vela por ella mientras todos fingen que no pasa nada? Rosa aprovechó el momento para tomar partido, aliviada de tener un respaldo. ¿Lo ve?, dijo, mirando a Lucía con ironía. Hasta la directora lo entiende. Usted está yendo demasiado lejos. Es maestra, no investigadora ni jueza. Lucía sintió cómo la sangre le subía al rostro, el corazón golpeándole con fuerza. Estaba rodeada, de un lado, la madre negándose a ver la realidad, del otro, la dirección escolar preocupada más por la apariencia que por la verdad. Pero bastó con mirar a Mariana, que se escondía detrás de la falda de su madre, los ojos llenos de lágrimas, el cuerpo encogido de miedo, para que todo dentro de ella se reafirmara. Podrán intentar callarme, podrán dudar de mí, pero no voy a rendirme con esta niña, pensó, con una determinación que se reflejaba en su voz. Ella confió en mí, y no voy a dejarla sola. El silencio cayó pesado sobre la entrada. Rosa, sin mirar a nadie, jaló del brazo a su hija y se alejó con la cabeza baja, arrastrando consigo el peso de la vergüenza y la negación. Carmen suspiró, se quitó las gafas y le pidió a Lucía que la acompañara a la dirección. El conflicto apenas comenzaba, pero ya estaba claro, la maestra no se detendría, aunque todos se volvieran en su contra. Esa noche, la casa permaneció en un silencio inquietante. Esteban yacía en la cama, los ojos abiertos, incapaz de conciliar el sueño. Desde la declaración de Mariana, algo dentro de él no dejaba de dolerle. Conocía bien a su hija, no era una niña fantasiosa, no inventaba historias, y mucho menos lloraba sin motivo. Recordaba con nitidez el tono quebrado de su voz, repitiendo aquellas palabras que le perforaban el alma: entra a mi cuarto cuando mi mamá está dormida. Se dio la vuelta en la cama. A su lado, Rosa dormía profundamente, el rostro hundido en la almohada, como buscando refugio en un sueño que la apartara de una realidad que no quería enfrentar. Esteban suspiró y se levantó despacio. Fue a la cocina a buscar un vaso de agua, pero al volver, un sonido apenas. Se quedó inmóvil, con la respiración contenida. Caminó despacio, con los pies descalzos para no hacer ruido, y se acercó al cuarto de su hija. La puerta estaba entreabierta, dejando escapar una rendija de luz tenue. Y allí, justo frente a la cama de Mariana, vio una silueta.
Rogelio estaba de pie, quieto, con una mano sobre la cobija de la niña. Durante unos segundos, Esteban se quedó paralizado, tratando de entender lo que veía. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza, y una sensación helada le recorrió la espalda. ¿Rogelio?, dijo en voz baja, cuidando de no asustar a su hija. El hombre giró lentamente, sonriendo con un aire de falsa tranquilidad. Ah, Esteban, solo estaba acomodándole la cobija. Se mueve mucho en la noche, se le cae y no quiero que se resfríe. Esteban entrecerró los ojos, con el estómago revuelto. ¿A las 2 de la mañana? ¿Y sin avisar a nadie?, preguntó con tono controlado pero cortante. Rogelio forzó una sonrisa tensa. Cuando me quedo a dormir aquí, suelo revisar que esté bien. Ya sabes, los viejos tenemos el sueño ligero. Solo me preocupo por mi nieta. Esteban lo miró fijamente, sin responder. El silencio entre ambos se volvió espeso, y en los ojos del hombre joven empezaba a asomar una sospecha que ya no podría contener. Esteban miró rápidamente hacia el interior del cuarto, con el corazón golpeándole el pecho. Mariana estaba acostada, inmóvil, con el rostro vuelto hacia la pared, fingiendo dormir, pero su respiración temblorosa la delataba. Él lo notó de inmediato. Sintió como la rabia le ardía por dentro, una mezcla de miedo y furia que le apretaba la garganta. Sin embargo, no quiso armar una escena frente a su hija. No quería que despertara, no quería añadir más angustia a esa pequeña que ya cargaba con demasiado. Está bien, Rogelio, pero la próxima vez avisa. No quiero sorpresas en mi casa. Dijo finalmente, con una voz seca, contenida. Rogelio, con esa sonrisa falsa que ya no convencía a nadie, asintió sin decir palabra y se alejó hacia el cuarto de visitas. Esteban permaneció un instante más frente a la puerta entreabierta de Mariana. Observó su cuerpecito bajo la cobija, tan frágil, tan inmóvil, y sintió un impulso casi irresistible de entrar, despertarla, abrazarla y prometerle que nada malo volvería a pasarle. Pero no lo hizo. Temía que cualquier palabra suya rompiera la frágil calma que la niña necesitaba para dormir. Cerró lentamente la puerta y regresó a su habitación, aunque el sueño ya lo había abandonado. Pasó la noche entera con los ojos abiertos, escuchando los pequeños ruidos de la casa, cada crujido del piso, cada golpe de viento en la ventana. Todo le parecía más fuerte, más inquietante. Y en su mente, una sola certeza se volvía cada vez más clara: algo profundamente malo estaba ocurriendo bajo su propio techo. Desde esa noche, Esteban supo que no volvería a dormir tranquilo. A la mañana siguiente, Lucía notó de inmediato que Mariana estaba distinta. Más callada, más retraída, como si el miedo le hubiera quitado la voz. La niña evitaba salir al recreo, prefería quedarse dentro del salón, sentada en su pupitre, con los ojos fijos en la puerta, vigilando, como si temiera que en cualquier momento alguien apareciera. Durante la clase de arte, mientras los demás niños reían y dibujaban árboles, casas o animales de colores vivos, Mariana permanecía en silencio, moviendo lentamente el lápiz sobre el papel, trazando líneas inseguras. Cuando todos entregaban sus dibujos, ella se levantó despacio y se acercó a Lucía, con una hoja doblada en 4 entre las manos. Maestra, dijo casi en un susurro, esto es para usted, pero no se lo enseñe a nadie, por favor. Lucía tomó el papel con cuidado, notando que las manos de la niña temblaban. Lo abrió despacio. El dibujo era simple, de trazos torpes y líneas infantiles, pero tenía algo inquietante, algo que helaba la sangre. En él se veía una cama pequeña, una puerta entreabierta y, a un lado, la figura de un hombre alto. La mirada de esa figura estaba marcada por 2 puntos negros, hundidos, trazados con tanta fuerza que casi habían roto el papel. Lucía se quedó mirándolo unos segundos antes de levantar la vista. Mariana, preguntó con cautela, evitando alterar su tono, ¿ese hombre del dibujo es del que me hablaste? La niña asintió despacio, con lágrimas acumulándose en los ojos. Él se queda ahí, parado,
susurró apenas audible. Lucía tragó saliva, guardó el dibujo en una carpeta y la abrazó con ternura, intentando transmitirle protección sin decir palabra. La llevó de nuevo al salón, acariciándole el cabello, y esperó el momento en que pudiera actuar sin alarmar a nadie. En cuanto tuvo un descanso, salió casi corriendo hacia la comisaría. Entregó el dibujo a los investigadores, con las manos sudorosas. El agente que la atendió observó la hoja con expresión seria, permaneciendo en silencio unos segundos antes de suspirar. Maestra, entendemos lo grave de esto, pero legalmente el dibujo, por sí solo, no es suficiente. Los niños suelen representar lo que imaginan, y esto podría tener muchas interpretaciones. Lucía se inclinó sobre el escritorio, desesperada. No es solo un dibujo. Es lo mismo que ya contó. Está aterrada, ¿no lo ve? El oficial anotó algo en su informe, asintiendo con gesto comprensivo. Claro, lo registraremos, y servirá como respaldo para las medidas de protección. Pero para ir más allá necesitamos pruebas directas, una evaluación clínica, peritajes o que lo sorprendan en flagrancia. ¿Me entiende, maestra? Lucía asintió sin responder, con el corazón pesado. Salió de la comisaría con la carpeta vacía y una sensación de impotencia que le oprimía el pecho. Sabía que estaba haciendo lo correcto, pero también comprendía que todavía no bastaba, y que cada día que pasaba era un día más en que Rogelio seguía libre, moviéndose entre todos como si nada. Esa misma tarde, Rogelio apareció de nuevo en la escuela para recoger a su nieta. Su postura era la de siempre, erguido, confiado, con esa sonrisa amable que engañaba a quien no sabía mirar más allá. Saludó a la directora Carmen con cortesía, intercambiando unas palabras que sonaban casi ensayadas, y luego cruzó la mirada con Lucía desde lejos. Le dedicó una sonrisa breve, fría, una de esas que no necesitan palabras para decir, nada me va a detener. Esa noche, la mesa estaba servida como cualquier otra. El olor del arroz recién hecho y el guiso de carne llenaba la casa, pero el ambiente era distinto. Nadie hablaba, nadie tenía apetito. Rosa colocaba los platos, los cubiertos y las servilletas con movimientos automáticos, como si fingir normalidad pudiera borrar los días de tensión acumulada. Pero ni el aroma de la comida ni la costumbre podían ocultar que algo se había roto en esa casa para siempre. Mariana permanecía sentada en silencio, con los hombros vencidos y la mirada clavada en el plato vacío, como si su mente estuviera muy lejos de esa mesa. El ambiente era denso, cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Desde el cuarto de visitas apareció Rogelio, ajustándose con calma el saco, con esa serenidad falsa que tanto lo caracterizaba. Esteban ya estaba en su lugar, el rostro rígido, la mandíbula apretada, intentando contener una rabia que ya comenzaba a desbordarse. Rosa, esforzándose por mantener una normalidad que hacía tiempo se había roto, intentó sonreír. «Vamos a cenar tranquilos, por favor», dijo con una voz temblorosa. Rogelio fue el primero en servirse, como siempre, sin pedir permiso, y arrastró su silla acercándola a Mariana. Ese simple movimiento hizo que la niña se encogiera instintivamente, bajando la cabeza sin atreverse a decir palabra. Aquello bastó para que Esteban perdiera el control. «Rosa, ¿no ves cómo reacciona cada vez que él se le acerca?», dijo señalando a su hija con frustración. Rosa dejó caer la cuchara y suspiró profundamente. «Esteban, por favor, no empieces otra vez. Estás viendo cosas donde no las hay». «¿Viendo cosas?», replicó él, incrédulo. Ella misma lo dijo, Rosa. En su declaración contó que él entra a su cuarto por las noches. ¿De verdad crees que se lo está inventando?». La voz de Esteban temblaba entre indignación y miedo. Rogelio levantó la mano, interrumpiendo con aire de autoridad, como si fuera quien ponía orden en esa casa. «Mira, muchacho», dijo con tono paternalista, «ya estoy cansado de estas tonterías. La niña tiene pesadillas, sueña cosas y tú las tomas como si fueran verdades.
Desde que entraste a esta familia te has dedicado a buscar problemas conmigo, a crear conflictos donde no los hay. Esteban golpeó la mesa con fuerza. No mientas, Rogelio. Yo te vi esa noche en el pasillo. No vengas a decirme que estabas tapando a la niña. No a las 2 de la mañana. El silencio se rompió con el leve sollozo de Mariana. La pequeña temblaba, las lágrimas cayendo sin emitir palabra, como si el miedo le hubiera robado la voz. Rosa, al borde del colapso, se levantó de golpe y encaró a su esposo. Basta, Esteban. Te estás volviendo loco. Es mi papá. Siempre ha estado ahí cuando lo necesitamos. Siempre nos ha ayudado. Y ahora tú quieres convertirlo en un monstruo. Yo solo quiero proteger a nuestra hija. Gritó Esteban, con el rostro encendido de ira y dolor. Rogelio aprovechó el momento, inclinándose en su silla con una sonrisa venenosa, sus palabras calculadas como puñales. Mira, Rosa, dijo con tono tranquilo, el problema no soy yo. El problema es tu marido, que está lleno de celos. No soporta que tú todavía confíes en mí. Tiene miedo de perder su lugar en su propia casa. Las palabras de Rogelio se clavaron como espinas en el ambiente. Rosa vaciló, confusa, mientras Esteban enrojecía de furia, apretando los puños. «Cobarde», le gritó con los dientes apretados. «Manipulas hasta a tu propia nieta». Rogelio soltó una risa baja, fingiendo serenidad. ¿Manipular? Yo soy el único que de verdad se preocupa por esa niña. ¿Quién le cuenta historias antes de dormir? ¿Quién la recoge de la escuela? ¿Quién la cuida cuando ustedes no pueden? Yo. Siempre yo. Las lágrimas de Mariana caían una tras otra, mojando su plato intacto. Quería gritar, quería decir la verdad, pero el miedo era más fuerte que ella. Rosa, viendo cómo la situación se desbordaba, tomó a Esteban del brazo. Esteban, por favor, para. Dijo desesperada. Estás destruyendo a nuestra familia con tus acusaciones. Esteban la miró, dolido, con los ojos llenos de incredulidad. No soy yo, Rosa, es él. Pero tú sigues sin querer verlo. La cena terminó en un silencio que dolía. Solo el llanto ahogado de la niña rompía la quietud. Rogelio, imperturbable, siguió comiendo con calma, disfrutando cada bocado como si nada hubiera pasado, con la satisfacción de quien siente que ha ganado otra batalla. Esteban, en cambio, se quedó con la mirada fija en el plato, sin probar la comida. En su interior, una decisión crecía como fuego, no descansaría hasta desenmascarar a su suegro. Esa certeza lo acompañaría día y noche. En los días que siguieron, el ambiente no hizo más que empeorar. En la escuela, Lucía comenzó a sentir que algo no andaba bien. Desde hacía unas jornadas notaba que alguien la observaba desde lejos. Un auto gris permanecía estacionado al otro lado de la calle por largos periodos, más de lo que sería normal. Cuando salía de la escuela, podía sentir una mirada siguiéndola hasta que doblaba la esquina. Una mañana, al llegar al aula, encontró un sobre sin remitente dentro de su cajón. Sus manos temblaban cuando lo abrió. Dentro, una hoja doblada con un mensaje escrito con letras torcidas: deja de envenenar la cabeza de mi nieta. Los maestros que se meten donde no deben terminan solos. El papel tenía un fuerte olor a tabaco. Lucía lo leyó con el corazón encogido, sabiendo exactamente quién lo había mandado. Ese mismo día, mientras organizaba los cuadernos, el teléfono del salón sonó fuera de horario. Pensó que sería algún padre llamando por algo urgente, pero al contestar escuchó una voz grave, fría, carente de emoción. El silencio del otro lado de la línea le heló la sangre antes de que una sola palabra fuera pronunciada: cuídese, maestra. Los niños suelen decir cosas sin pensar, pero los maestros también deberían aprender cuando es mejor quedarse callados. Aquellas palabras se clavaron en el pecho de Lucía como un golpe seco.
Colgó el teléfono con el corazón latiendo con fuerza, la respiración entrecortada y las manos húmedas de sudor. Aún así, no dudó un segundo, había tomado una decisión firme. No iba a permitir que el miedo la hiciera retroceder. Reunió los documentos, las notas, todo lo que tenía, y fue directamente a la comisaría. Mostró el papel con la amenaza y explicó las llamadas anónimas que había recibido. El agente de guardia la escuchó con atención, tomando nota detallada mientras asentía con gravedad. Desafortunadamente, maestra, le dijo con voz cansada pero empática, este tipo de amenazas veladas son más comunes de lo que quisiéramos en casos así. Pero registre todo, la hora, el lugar, cada detalle. Todo eso ayuda a construir el expediente y fortalecer la denuncia. Lucía sintió, agradecida, pero al salir de la comisaría llevaba la sensación amarga de estar librando una batalla desigual. Al regresar a la escuela, esperaba encontrar respaldo, comprensión, algún gesto de apoyo. Sin embargo, lo que la aguardaba era todo lo contrario. Apenas entró, la directora Carmen la llamó a su oficina. La puerta se cerró con un golpe seco detrás de ella. El rostro de la directora mostraba cansancio, pero también irritación contenida. Maestra, comenzó, cruzando los brazos sobre el escritorio, tenemos que hablar. Esto se nos está yendo de las manos. He recibido llamadas de padres preocupados, incluso la Secretaría de Educación exige explicaciones. Don Rogelio es alguien muy conocido en esta comunidad, muchos lo respetan. Lucía se mantuvo erguida, con la voz firme aunque el pulso le temblara. Directora, la niña está en peligro. Ella confió en mí. No puedo mirar hacia otro lado. Carmen soltó un largo suspiro, molesta, y bajó la voz con tono severo. ¿No entiende usted lo delicado que es esto? No podemos permitir que la imagen de la escuela se vea arrastrada por un escándalo. Lo que está en juego es nuestra reputación institucional. Le recomiendo concentrarse en su labor como docente y dejar las investigaciones en manos de la policía. Lucía sintió cómo la rabia subía por su pecho, mezclada con impotencia. Mi trabajo también es proteger a mis alumnos, respondió con la voz entrecortada. Si finjo no ver lo que pasa, traiciono la confianza de una niña. Carmen cerró la carpeta que tenía frente a ella con un golpe seco que resonó en toda la oficina. Entonces, maestra, aténgase a las consecuencias. No diga después que no se lo advertí. Lucía salió con el cuerpo rígido, pero la conciencia tranquila. Sabía que a partir de ese momento estaba completamente sola, sola contra Rogelio, contra el miedo, y contra la propia institución que debía respaldarla. Aún así, cada vez que recordaba los ojos tristes de Mariana, llenos de lágrimas y miedo, algo dentro de ella se reafirmaba. No daría un paso atrás, sin importar el precio. Esa misma madrugada, el silencio se adueñó de la casa. Todo parecía dormido, pero el aire estaba cargado de tensión. El reloj de la cocina marcaba casi las 3 cuando Rosa se movió inquieta en la cama. Llevaba noches durmiendo a sobresaltos, atrapada por sueños confusos, pesadillas que la atormentaban desde que su hija había hablado. Intentaba convencerse una y otra vez de que todo era un malentendido, que Mariana era demasiado pequeña para comprender algunas cosas. Sin embargo, algo en el fondo de su pecho le decía lo contrario. Entonces lo escuchó. Un sonido apenas perceptible, un crujido en el piso del pasillo. Su cuerpo se tensó. Por un momento pensó que era Esteban, pero al estirar la mano lo sintió profundamente dormido a su lado. El corazón le dio un vuelco. Con extremo cuidado, se incorporó y caminó hacia la puerta. La abrió apenas un poco, lo suficiente para mirar afuera. La penumbra del pasillo se iluminaba tenuemente con la lámpara del rincón, y en esa luz vio la silueta de un hombre moviéndose despacio hacia el cuarto de Mariana. Cada paso era calculado, silencioso. La respiración de Rosa se detuvo al reconocerlo. Era Rogelio. Su propio padre. El mismo al que había defendido con uñas y dientes.
Un escalofrío le recorrió la espalda, como si de pronto su cuerpo entendiera antes que su mente lo que estaba ocurriendo. Permaneció unos segundos inmóvil, luchando entre la incredulidad y el horror. Finalmente tragó saliva y avanzó descalza, con el corazón martillando en el pecho. «Papá», susurró con voz entrecortada. Rogelio se giró, sorprendido, pero enseguida recuperó su compostura. «Rosa, no te asustes», dijo con calma forzada. Solo iba a cubrir a la niña. Se mueve mucho y se destapa, tú sabes cómo es. Pero sus ojos lo traicionaban. No había ternura en ellos, ni la mirada protectora de un abuelo. Eran fríos, vacíos, con una dureza que Rosa nunca le había visto. ¿A esta hora? ¿Y sin avisarle a nadie?, preguntó, tratando de mantener la voz firme, aunque temblaba. «Los viejos dormimos poco», respondió él con una media sonrisa. «Solo fui a ver a mi nieta. Nada más». Intentó pasar junto a ella, restándole importancia, pero Rosa se interpuso en su camino. El aire parecía haberse vuelto más denso. Su respiración era agitada, su mente un torbellino de negación y miedo. Miró hacia la puerta entreabierta del cuarto de Mariana y, por primera vez, comprendió que todo lo que había negado durante tanto tiempo estaba ocurriendo justo frente a sus ojos. La niña permanecía encogida en su cama, inmóvil bajo las sábanas, fingiendo dormir, aunque el leve temblor de sus hombros delataba el miedo que la invadía. Rosa, desde la puerta, lo vio todo con una claridad brutal. En un solo instante, todo lo que había negado durante semanas se desplomó frente a ella. Aquello que antes había querido creer exageración de su hija o influencia de la maestra, ahora se manifestaba con una crudeza imposible de ignorar. Su respiración se detuvo, el pecho le ardía y las piernas le temblaban. La garganta se le secó como si hubiera tragado fuego. Tú no», balbuceó, sin poder completar la frase, la voz quebrada por el horror. Rogelio se giró hacia ella con una calma peligrosa, y su tono se volvió bajo, casi un susurro que helaba la sangre. «Cuidado con lo que dices, Rosa. No sabes lo que estás diciendo. No te metas en cosas que no entiendes». Rosa retrocedió un paso, sintiendo que el suelo le desaparecía bajo los pies. Su mente era un torbellino de confusión y pánico, dividida entre el impulso de gritar y el miedo paralizante de aceptar la verdad. Intentó llamar a Esteban, pero la voz no le salió. Solo atinó a empujar a su padre fuera del cuarto, con una fuerza que no sabía de dónde le nacía, y cerró la puerta con un golpe seco, protegiendo a su hija. «No te acerques a ella nunca más», alcanzó a decir, jadeando, con la voz rota por la angustia. Rogelio se quedó mirándola en silencio, los ojos fríos, hasta que una sonrisa torcida le curvó los labios. «No tienes idea del error que acabas de cometer», susurró, antes de girarse con toda la tranquilidad del mundo y caminar hacia el cuarto de visitas, como si nada hubiera pasado. Rosa se recargó en la pared, sintiendo que las fuerzas la abandonaban. Todo su cuerpo temblaba. Por primera vez veía la verdad que tanto se había negado a aceptar. La imagen de Mariana llorando en silencio, suplicando protección, se entrelazaba con el rostro gélido de su padre, el hombre al que había defendido toda su vida. Entró al cuarto de su hija despacio, con el alma hecha pedazos. Se sentó en la orilla de la cama y acarició el cabello húmedo de la niña, que abrió los ojos empapados en lágrimas. «Mamá», susurró Mariana con un hilo de voz. Rosa tragó saliva, apenas pudiendo hablar. «Él entró otra vez, ¿verdad?», preguntó la niña, temblando. Rosa no respondió. La abrazó con todas sus fuerzas, llorando sin control, mientras el peso de la verdad se desplomaba sobre ella. Todo lo que había creído, la confianza ciega en su padre, se desmoronaba. En ese silencio roto, solo el sollozo contenido de su hija llenaba el aire. Rosa entendió, entre lágrimas, que nada volvería a ser igual. La madrugada cayó espesa sobre la casa.
El reloj de la cocina marcaba las 3 y algo cuando Mariana, acostada en su cama, abría los ojos una y otra vez, incapaz de dormir. Desde aquella noche en que su madre había sorprendido al abuelo en el pasillo, el miedo no la abandonaba. Cada pequeño sonido, el crujido del piso, el golpe del viento, el zumbido de la madera, se sentía como pasos acercándose a su puerta. Abrazada a la almohada, trataba de repetirse las palabras que la maestra Lucía le había dicho tantas veces: aquí está segura. Pero sabía que en su casa no existía la seguridad. El miedo se había vuelto su sombra, respirando junto a ella. Sentía que si se quedaba, aquello nunca terminaría. Con las manos temblorosas, se sentó al borde de la cama. Miró hacia la puerta entreabierta, escuchando el silencio, y tomó una decisión. Sacó su pequeña mochila escolar de debajo de la cama, la misma que siempre llevaba a clases, y se la colgó al hombro. Se puso un suéter viejo, demasiado grande, y caminó hasta la ventana. La abrió con cuidado, conteniendo la respiración para no hacer ruido. El aire frío de la madrugada la golpeó en el rostro, pero no dudó. Se deslizó hacia el patio y comenzó a caminar descalza sobre el suelo húmedo. El corazón le latía con tanta fuerza que parecía que iba a romperle el pecho, pero sus pies no se detuvieron. Las calles estaban vacías. Los postes de luz apenas iluminaban pedazos de banqueta, dejando largos tramos en penumbra. El viento helado la hacía tiritar, pero seguía avanzando, mirando hacia atrás una y otra vez, temiendo ver la sombra del abuelo saliendo de la oscuridad. Caminó varios minutos hasta que, a lo lejos, divisó las rejas de la escuela. El lugar que siempre había sentido como refugio. Corrió hacia la entrada y comenzó a golpear con los puños, desesperada. «Ábranme, por favor, ábranme», gritaba con la voz ronca, casi sin aliento. El portero, don Joaquín, se despertó sobresaltado en su silla. Tardó unos segundos en entender lo que pasaba. Se levantó con dificultad, se colocó los lentes y se acercó a la ventana de la caseta. Lo que vio lo dejó helado. Mariana, con su pijama puesta y una mochila colgada, temblando de frío al otro lado de la reja. «Niña, ¿qué haces aquí a estas horas?», preguntó mientras abría la puerta de la caseta. «¿Te escapaste de tu casa?». Mariana corrió hasta los barrotes y se aferró a ellos con fuerza. «Por favor, llame a la maestra Lucía», suplicó entre sollozos. «No quiero volver allá». Él entró otra vez a mi cuarto. Las palabras salieron entre lágrimas, tan sinceras y desgarradoras que partieron el alma del viejo portero. No lo dudó ni un instante. Corrió al teléfono y marcó el número de la maestra, el que tenía a mano para emergencias. «Maestra, disculpe que la despierte, pero Mariana está aquí, sí, aquí en la escuela, en plena madrugada. Dice que no quiere regresar a su casa». Lucía, al otro lado de la línea, se quedó en silencio un segundo antes de contestar. «Voy para allá», dijo con voz firme. Minutos después, llegó apurada, envuelta en un abrigo encima del pijama, con el rostro marcado por la preocupación y el alma lista para proteger, una vez más, a la niña que ya consideraba suya. Al ver a Mariana aferrada con desesperación a la reja de la escuela, Lucía corrió hacia ella sin pensarlo. Se arrodilló frente a la niña y la abrazó con fuerza, sintiendo el temblor que recorría su pequeño cuerpo. «Mariana», exclamó, con la voz ahogada entre sorpresa y miedo. «Dios mío, ¿qué te pasó, mi amor?». La niña apenas podía hablar, las lágrimas le empañaban el rostro. Entró otra vez, susurró entre sollozos. «Ya no lo aguanto, maestra, por favor, no me mande de regreso. No quiero volver ahí». Lucía la sostuvo más fuerte, tragando el nudo que le subía por la garganta. Su pecho ardía de rabia e impotencia, pero se obligó a mantener la calma. Sacó su celular con manos temblorosas y marcó sin dudar. «Habla la maestra Lucía Ramírez», dijo con voz firme al contestar la operadora. «La alumna del caso que denuncié está conmigo ahora mismo en la escuela».
Se escapó de su casa durante la madrugada. Dice que el abuelo volvió a entrar a su cuarto. Necesitamos una patrulla cuanto antes. El portero, don Joaquín, que observaba la escena con el alma encogida, trajo una cobija vieja y una botella de agua. Lucía cubrió a la niña, que se acurrucó en su regazo, buscando calor y protección. Por primera vez en mucho tiempo, Mariana respiró un poco de alivio, sintiendo que al fin estaba a salvo. Afuera, el silencio de la madrugada fue roto por el sonido distante de una sirena. Las luces azules y rojas comenzaron a reflejarse sobre las paredes de la escuela, tiñendo el aire con una sensación de destino inevitable. En ese momento, Lucía comprendió que ya no había marcha atrás. La huida desesperada de Mariana era la prueba viva de que la niña corría un peligro real y que nadie podría seguir diciendo que todo era imaginación. Ni Rosa, ni Carmen, ni mucho menos Rogelio. Mientras la maestra abrazaba a la niña y la policía se acercaba, en la casa el ambiente seguía cargado, pesado como una nube antes de la tormenta. Rosa despertó de golpe al escuchar el timbre insistente del teléfono. Su corazón se aceleró antes incluso de descolgar. Sí. Contestó con la voz temblorosa. Al otro lado, una voz firme le habló con tono oficial. Señora Rosa Gutiérrez, su hija ha sido encontrada sola en la escuela, llorando y pidiendo ayuda. La estamos trasladando a la unidad. Necesitamos que se presente de inmediato. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Sintió como el aire le faltaba mientras corría hacia el cuarto de Esteban, que ya se incorporaba al oír el ruido. Mariana se escapó de la casa, balbuceó, con las manos temblando. Esteban se levantó de golpe, los ojos abiertos de par en par, una mezcla de miedo y furia recorriéndole el cuerpo. Te lo advertí, Rosa, dijo con voz dura. Te dije que nuestra hija no estaba segura aquí. Te lo dije. Antes de que ella pudiera responder, se escucharon pasos firmes por el pasillo. Rogelio apareció con su habitual aire de autoridad, acomodándose el pantalón de pijama como si nada grave estuviera ocurriendo. ¿Qué son esos gritos?, preguntó con fastidio. La niña seguro hizo otro de sus dramas. Ya volverá, no es para tanto. Aquellas palabras fueron como una chispa encendiendo un barril de pólvora. Rosa, con la imagen fresca de la noche anterior grabada en la mente, perdió el control. ¿Drama?, repitió, casi gritando. Se escapó en plena madrugada, papá. Tiene 7 años. Sola en la calle. Eso no es drama, es desesperación. Rogelio intentó mantener su voz serena, pero el tono le temblaba de impaciencia. Siempre fuiste igual, Rosa. Exagerada. Todo lo agrandas. Esa maestra te está metiendo ideas absurdas en la cabeza. No, papá. Interrumpió ella, golpeando la mesa con la mano. Lo vi con mis propios ojos. Te vi entrar al cuarto de Mariana esa noche. Vi el miedo en su cara. Esteban avanzó hacia Rogelio, el rostro encendido de furia. ¿Y ahora qué vas a decir, viejo cobarde? ¿Qué también era para taparla? Eres un miserable que se esconde detrás de la confianza de su propia familia. Rogelio respiró hondo, pero esta vez la máscara se rompió. La sonrisa de patriarca protector desapareció, dejando al descubierto una mirada fría, llena de odio. Cuida tus palabras, muchacho, dijo con voz baja y venenosa. Esta casa existe porque yo la mantengo. Si quiero, mañana mismo los echo a la calle. Rosa se echó a llorar, con el cuerpo temblando, pero la voz firme. No me importa el dinero. No me importa nada de lo que diste. Nunca más vas a acercarte a mi hija, ¿me oíste? Nunca más. Rogelio se acercó despacio, levantando un dedo acusador. Te vas a arrepentir, Rosa. Toda tu vida comiste del plato que ahora escupes. Sin mí no serías nada. Las palabras cayeron como veneno en el aire. Pero por primera vez, Rosa no bajó la mirada. La culpa,
el miedo y la negación se habían transformado en algo distinto, determinación. Porque aquella madrugada, su hija había tenido el valor de escapar del infierno. Ahora le tocaba a ella enfrentarlo. Esteban lo empujó con fuerza, rompiendo el último hilo de silencio que aún sostenía la casa. «Basta ya, Rogelio», gritó con la voz cargada de rabia contenida. «Esa niña no es tuya. Y ahora la policía ya lo sabe, ya no sirve seguir fingiendo». El aire se volvió denso, pesado, como si el mismo miedo se hubiera instalado en cada rincón. Rosa, recargada contra la pared, sollozaba sin poder contenerse, sintiendo como el peso de la verdad que había negado tanto tiempo le caía encima con toda su crudeza. Rogelio, con el rostro enrojecido y el orgullo herido, golpeó la mesa con el puño cerrado, los ojos ardiendo de furia. «Están destrozando esta familia», bramó, con la voz ronca de odio. «Me están difamando, maldición». En ese instante, el teléfono comenzó a sonar nuevamente, su timbre cortando el aire como una sentencia. Esteban tomó el auricular, respiró hondo y contestó. Del otro lado, la voz del agente sonó firme, sin titubeos. «Señor Esteban, ya informamos al juzgado de menores. El DIF ha sido notificado. Necesitamos que la familia esté preparada para la intervención». Esteban colgó despacio, sin apartar la mirada de su suegro. «Ya llamaron al consejo, Rogelio. Se acabó». «Ahora ya no es solo entre nosotros», dijo con voz baja, pero firme, como quien sabe que el punto sin retorno ha sido cruzado. Rogelio se quedó en silencio unos segundos, inmóvil, mirando a todos con una calma fingida. Luego, sin decir palabra, esbozó una sonrisa torcida, una de esas sonrisas frías, sin alma, que hielan la sangre. Dio media vuelta y se marchó hacia el cuarto de visitas, dejando tras de sí un aire enrarecido, un silencio lleno de miedo y destrucción. Rosa se desplomó de rodillas en el suelo, abrazándose a sí misma como si quisiera evitar desmoronarse por completo. Esteban la levantó con suavidad, sosteniéndola, aunque sabía bien que esa confrontación no era el final, sino apenas el inicio de una guerra larga y dolorosa. La familia ya estaba rota, y ahora, por fin, entraba en escena la justicia. La mañana siguiente amaneció gris y espesa, cargada por un silencio que parecía sofocar hasta el aire. Poco después de las 8, una patrulla se detuvo frente al portón de la casa, acompañada por un vehículo del DIF. El timbre sonó y el eco del timbrazo retumbó como si fuera una sentencia. Esteban abrió la puerta, con el rostro cansado, los ojos marcados por el insomnio. Rosa, sentada en el sillón, parecía una sombra, pálida, con el cabello despeinado y los ojos hinchados de tanto llorar. Rogelio permanecía apartado, de brazos cruzados en un rincón, aparentando indiferencia, aunque todos sabían que él era el centro de toda aquella tragedia. 2 consejeros entraron mostrando la orden de protección emergente. La instrucción era clara, Mariana debía ser retirada del hogar de inmediato hasta que las investigaciones avanzaran. La niña apareció en el pasillo, abrazando con fuerza a su osito de peluche, los ojos grandes y asustados buscando respuestas en el rostro de su madre. Cuando comprendió lo que ocurría, corrió hacia ella, abrazándola con desesperación. «Mamá, no me dejes. Por favor, no me dejes sola». Gritaba entre lágrimas, su vocecita quebrada llenando la casa. Rosa la apretó contra su pecho, llorando en silencio, incapaz de luchar contra la decisión. Una de las consejeras se arrodilló frente a Mariana, intentando hablarle con dulzura. «Cariño, no vas a estar sola. Vas a ir a un lugar seguro, con personas que te van a cuidar mucho hasta que todo esté bien. Solo será por un tiempo, ¿sí?», dijo, aunque su tono suave no logró calmar el llanto de la niña. Rosa, entre sollozos, trató de mantener la voz firme. «Mi amor, escucha, será mejor así. Es para protegerte. Mamá siempre va a estar cerca, te lo prometo, hijita». Esteban intervino entonces, conteniendo su propio dolor, buscando transmitirle fuerza.
confía en nosotros, mi vida. Esto es solo para que estés a salvo. Papá te lo jura. Finalmente, Mariana fue llevada hacia el coche oficial. Sus pequeños dedos se aferraban a la mano de Lucía, que había llegado avisada por los agentes. La maestra la abrazó con fuerza antes de que la subieran. Eres una niña muy valiente, Mariana. No estás sola. Yo voy a seguir contigo, pase lo que pase, susurró con la voz entrecortada. El coche arrancó lentamente, alejándose por la calle, llevándose a la niña y dejando tras de sí un silencio doloroso. Rosa se desplomó en lágrimas sobre el hombro de Esteban, mientras Rogelio, de pie, observaba todo con una sonrisa apenas perceptible. Pura actuación, murmuró en voz baja, lo suficiente para que solo Esteban lo escuchara. Ya verán, pronto me volverán a dar las gracias. Horas después, en el albergue temporal, Mariana fue sometida a sus primeras revisiones médicas. Los exámenes revelaron marcas antiguas, leves pero consistentes con signos de maltrato. Aunque ninguna prueba era concluyente por sí sola, el conjunto de evidencias, los testimonios, los dibujos, los informes escolares y ahora los indicios clínicos empezaban a formar una verdad cada vez más sólida, imposible de esconder. Durante la evaluación psicológica, los especialistas observaron con detenimiento el estado de Mariana. Detectaron signos de ansiedad severa, dificultades para conciliar el sueño y un patrón repetitivo en sus dibujos que no dejaba lugar a dudas. Siempre era la misma escena, una cama pequeña, una puerta entreabierta y una figura masculina de pie, recortada en la penumbra. El informe final hablaba con claridad, describiendo indicios consistentes de trauma emocional y un temor profundo, específico, dirigido hacia la figura del abuelo. Con esos hallazgos sobre la mesa, el caso cambió de rumbo. El fiscal reunió todos los reportes, los médicos, los psicológicos y los escolares, y los remitió a la Procuraduría de Menores. Aquello que en un principio había parecido solo el testimonio frágil de una niña, ahora se transformaba en una acusación formal, sólida, que empezaba a poner en jaque la imagen intocable del supuesto patriarca ejemplar. Los muros de silencio, miedo y negación que por años lo habían protegido comenzaban a agrietarse, dejando pasar la verdad. En la escuela, la noticia se esparció en susurros. Los pasillos se llenaron de rumores y miradas esquivas. Carmen, la directora, nerviosa, mandó llamar a Lucía de inmediato. Esto ya se salió de control, maestra. Dijo con voz alterada. Te advertí que no quería que la reputación de la escuela se viera envuelta en algo así. Lucía, serena pero firme, la miró directo a los ojos y respondió sin dudar. La reputación no importa, Carmen. Lo que importa es la vida de una niña. Por primera vez, la directora no tuvo respuesta. Guardó silencio, sabiendo que en el fondo, Lucía tenía razón. Esa misma tarde, Esteban recibió la llamada oficial. La fiscalía le informó que se evaluaba abrir un proceso penal contra Rogelio. La casa, que por años había parecido sostenida por la autoridad del abuelo, empezaba a tambalearse. Lo que antes fue símbolo de estabilidad, ahora se convertía en escenario de derrumbe. Mientras tanto, lejos de ahí, Mariana dormía bajo resguardo, finalmente a salvo. El miedo seguía anclado en sus sueños, pero al menos esa noche nadie abriría su puerta. Por primera vez en mucho tiempo, alguien estaba dispuesto a creerle. La mañana del juicio, la sala del tribunal estaba llena hasta el último asiento. El caso, que ya había corrido de boca en boca por toda la ciudad, se había convertido en espectáculo público. Periodistas se aglomeraban frente a las puertas, buscando una imagen del hombre que todos creían honorable. Vecinos y conocidos murmuraban desde los rincones, algunos incrédulos, otros simplemente incómodos. En el centro de aquel escenario, dos figuras contrastaban con fuerza: Mariana, pequeña, frágil, custodiada por psicólogos y consejeros del tribunal, y Rogelio, sentado erguido, con un traje oscuro impecable, conservando aún la arrogancia de quien se cree intocable. El juez abrió la audiencia leyendo la denuncia en voz alta.
La fiscalía presentó los informes médicos y psicológicos, detallando las pruebas y los patrones que señalaban indicios claros de abuso y maltrato. El ambiente se volvió espeso, las respiraciones contenidas llenaron el espacio. Rosa bajó la cabeza, incapaz de sostener las miradas que caían sobre ella. Lucía fue la primera en declarar. Se sentó con el cuerpo tenso, las manos entrelazadas sobre la mesa, tratando de disimular el temblor. Con voz serena, relató el día en que Mariana se le acercó al final de la clase y le susurró aquellas palabras que lo cambiaron todo: mi abuelo lo hizo otra vez. Lucía explicó cómo la niña, entre lágrimas, le había descrito lo que ocurría en las noches, cómo él entraba a su habitación cuando todos dormían. Narró también la huida desesperada de Mariana hacia la escuela aquella madrugada y las notas amenazantes que ella misma recibió después. No podía quedarme callada, dijo con la voz firme, aunque los ojos le brillaban por la emoción. Ella me pidió ayuda, y yo tenía que responderle. El abogado defensor se levantó enseguida, ajustándose las gafas con gesto estudiado. Maestra, dijo con tono calculado, ¿no considera posible que, movida por su preocupación, usted haya influenciado de alguna manera el relato de la niña? Ya sabe, los niños son fácilmente sugestionables. Lucía lo miró con calma, respiró hondo y contestó sin vacilar. Los niños pueden inventar historias, sí, pero el miedo real, el miedo de verdad no se finge. Y yo lo vi en sus ojos. Lo vi cada vez que alguien mencionaba su casa. El silencio que siguió fue más contundente que cualquier argumento legal. Nadie se movió. Hasta el juez pareció dudar unos segundos antes de continuar. Luego llegó el turno de Esteban. El padre se acercó con paso firme, aunque su rostro delataba noches sin dormir. Contó cómo aquella madrugada había visto a su suegro en el pasillo, cómo lo había enfrentado, y cómo él intentó justificar su presencia diciendo que solo había ido a tapar a la niña. Describió el miedo de Mariana, su forma de fingir el sueño, el temblor en sus manos, y cómo desde esa noche su hija ya no volvió a ser la misma. Soy padre, dijo con la voz quebrada, pero firme. Y un padre sabe cuando su hija está en peligro. Sus últimas palabras quedaron flotando en el aire, llenas de un dolor que nadie se atrevió a interrumpir. El juez guardó silencio unos segundos. Y aunque el proceso apenas comenzaba, todos en la sala sabían que, por fin, la verdad había empezado a tener voz. Cuando pronunciaron el nombre de Rosa, el aire pareció detenerse. Ella, con el cuerpo tembloroso, se levantó despacio, como si cada movimiento le pesara toneladas. Sus pasos hacia el estrado sonaban lentos, arrastrados, llenos de culpa. Sentía las miradas clavadas en su espalda, pero solo una la paralizaba por completo, la de su padre. Rogelio la observaba con esa expresión imperturbable que tantas veces la había hecho callar, una mirada fría, dominante, cargada de advertencia muda. El juez la miró con seriedad antes de hablar. Señora Rosa, dijo con tono grave, usted, como madre, fue advertida en varias ocasiones. Estaba al tanto de los relatos de su hija. ¿Cuál fue su reacción ante ello? Las lágrimas le brotaron antes de que pudiera responder. Yo, balbuceó, quise creer que no era cierto, que todo era un invento de la maestra, una exageración. Que mi hija se había dejado influenciar. Respiró hondo, intentando contener el llanto, pero la voz se le quebró. En el fondo tenía miedo, miedo de aceptar la verdad, miedo de enfrentar lo que eso significaba, miedo de perder el apoyo de mi propio padre. Y por ese miedo, cerró los ojos, sollozando, me quedé callada. La sala se llenó de murmullos. Algunos bajaron la mirada, otros movieron la cabeza con desaprobación. Rogelio se removió en la silla, endureciendo el gesto. Su mandíbula tensa delataba el enojo, pero no dijo nada. El abogado defensor intentó intervenir, pero el daño ya estaba hecho. La confesión de Rosa había atravesado el aire como una herida abierta. Intentando recuperar el control, la defensa giró la narrativa.
Presentó a Rogelio como un abuelo amoroso, de costumbres nocturnas, víctima del insomnio, que se acercaba solo para revisar si su nieta dormía tapada. Argumentó que los informes psicológicos se habían exagerado y que los dibujos de Mariana, con sombras y figuras, eran simples expresiones infantiles de temores imaginarios. Incluso llevó al estrado a 2 vecinos, quienes describieron a Rogelio como un hombre amable, servicial y generoso. Pero la fiscalía, firme, desmanteló cada argumento. Mostraron los registros de las amenazas dirigidas a Lucía, la maestra. Recordaron la noche de la fuga, cuando la niña, en pijama y descalza, corrió hasta la escuela buscando ayuda. Presentaron los exámenes médicos y psicológicos que, aunque por sí solos no eran concluyentes, coincidían perfectamente con el patrón de abuso y manipulación descrito por los especialistas. Cada palabra de la fiscalía era un golpe certero, un ladrillo más cayendo del muro que Rogelio había construido durante años para proteger su fachada. El juez, con el rostro imperturbable, seguía el desarrollo en silencio, tomando notas con lentitud, sin mostrar emoción alguna. Pero su mirada lo decía todo. La máscara de Rogelio, la del patriarca intachable, comenzaba a resquebrajarse frente a todos. Con cada testimonio, con cada evidencia, su imagen se desmoronaba. Ya no quedaba el hombre carismático que los vecinos saludaban con respeto, sino un ser frío, controlador, capaz de manipular y destruir lo que debía cuidar. Cuando la audiencia llegó a su fin, el magistrado anunció con voz solemne que la sentencia sería dictada en una sesión posterior. Sin embargo, dejó claro que las pruebas eran contundentes, suficientes para continuar el proceso penal. El DIF, por su parte, confirmó la medida de protección. Mariana seguiría lejos del abuelo hasta que la justicia concluyera su trabajo. Rosa salió del tribunal con el rostro cubierto entre las manos, como si buscara esconderse del peso de su propia culpa. Esteban la sostuvo por los hombros, pero su mirada se clavó en Rogelio, que abandonaba la sala con la misma arrogancia de siempre, saludando a los conocidos, esbozando una sonrisa vacía, fingiendo controlarlo todo. Lucía, desde la puerta, lo observaba en silencio. Sabía que lo peor todavía estaba por venir, que la lucha legal sería larga y dolorosa. Pero también sabía, con absoluta certeza, que esta vez Rogelio no tenía escapatoria. El círculo se había cerrado. El día de la sentencia amaneció gris, con un cielo nublado que parecía reflejar la tensión que pesaba sobre la ciudad. Frente al tribunal, los periodistas se amontonaban buscando una declaración, las cámaras parpadeaban sin descanso, y los vecinos murmuraban esperando conocer el desenlace. Dentro, la atmósfera era densa, cargada de expectativa. Mariana no estaba presente, los psicólogos habían recomendado mantenerla alejada de ese ambiente. Aún así, su ausencia se sentía, como una presencia silenciosa que llenaba cada rincón. Lucía se encontraba en la primera fila, con el corazón acelerado. A su lado, Esteban sostenía la mano temblorosa de Rosa, que apenas levantaba la vista, pálida, agotada, con el alma hecha pedazos. Rogelio entró al final, impecable en su traje oscuro, intentando mantener su porte habitual, con el mentón en alto, como si siguiera convencido de ser víctima de una gran injusticia. El juez abrió la sesión con voz firme, repasó las acusaciones principales, abuso de confianza, maltrato y claros indicios de violencia psicológica. Afuera, la lluvia comenzaba a caer suavemente, como si el cielo mismo acompañara la gravedad de lo que estaba por decidirse. El juez repasó uno a uno los elementos del caso con una voz que llenaba la sala, grave, pausada, cargada de peso. Recordó los testimonios de quienes habían tenido el valor de hablar, las palabras firmes de Mariana relatando su verdad, los informes médicos y psicológicos que coincidían con su historia, la declaración de la maestra Lucía que había sido su voz cuando nadie la escuchaba, y aquella madrugada en que la niña, aterrada, escapó de su casa buscando refugio. Subrayó, además, como la defensa había intentado confundir al tribunal, torciendo los hechos, manipulando versiones, pero sin lograr derribar la solidez de las pruebas. En la sala no se escuchaba ni un suspiro cuando el magistrado levantó la mirada.
Entonces, con tono firme, pronunció las palabras que cambiarían todo: este tribunal declara a Rogelio Hernández culpable. La sentencia cayó como un golpe seco en el pecho de todos los presentes. El silencio se quebró en un murmullo general cuando el juez continuó: la pena será de reclusión, junto con la pérdida inmediata y definitiva de todo contacto con la menor, sin derecho a visitas ni posibilidad alguna de acercamiento. Las palabras resonaron entre las paredes del recinto. Rogelio se levantó de golpe, con el rostro rojo de furia, los ojos encendidos. Esto es una mentira, una farsa, me destruyen con las palabras de una niña manipulada por esa maestra. Gritó, señalando con el dedo tembloroso a Lucía, que lo miró sin moverse, con una calma que solo nace del coraje. 2 guardias lo sujetaron con fuerza y lo obligaron a sentarse. Lucía mantenía la mirada al frente, aunque el corazón le latía con violencia dentro del pecho. Sabía que no era fácil enfrentarse a alguien como él, pero también sabía que por primera vez la verdad tenía voz. El juez prosiguió sin alterar el tono. En cuanto a la señora Rosa Hernández, madre de la menor, este tribunal reconoce su omisión frente a señales claras relatadas por la niña. Sin embargo, considerando su estado emocional, su dependencia económica y su colaboración parcial durante el proceso, la sanción impuesta será de acompañamiento psicológico obligatorio, participación en cursos de capacitación parental y supervisión por parte del DIF durante el periodo que se determine. Rosa no pudo contener el llanto. Se derrumbó sobre la mesa, con el rostro cubierto, ahogada por la culpa. Esteban, a su lado, le sostuvo la mano con fuerza, sin soltarla ni un instante. El juez volvió a hablar: en cuanto al señor Esteban Ramírez, padre de la menor, se reconoce su postura protectora y vigilante, aunque haya llegado tarde. Por tanto, la custodia provisional será otorgada a él, bajo acompañamiento del equipo multidisciplinario. Las palabras trajeron un aire nuevo al pecho de Esteban, un respiro entre tanto dolor. Miró a Rosa, no con reproche, sino con compasión, con la certeza de que había llegado el momento de reconstruir lo que quedaba de su familia. El magistrado cerró el expediente y declaró: se establece una orden de restricción total contra el señor Rogelio Hernández. Le queda prohibido cualquier tipo de contacto con la víctima o con los miembros de su familia. Y así, la sentencia quedó dictada. Rogelio fue retirado de la sala escoltado por los guardias, entre gritos y protestas que se apagaban con cada paso. Intentó alzar la voz una vez más, pero el eco de sus palabras ya no tenía peso. La figura que alguna vez había sido respetada, casi venerada por su entorno, se reducía ahora a la sombra de un hombre esposado, quebrado, derrotado por la verdad que tanto se empeñó en sepultar. En el extremo opuesto, Esteban abrazó con fuerza a Rosa, que seguía llorando desconsolada, repitiendo entre sollozos: debía haberle creído, él la sostuvo con ternura, con la voz baja pero firme: ahora tenemos que mirar hacia adelante, Rosa. Mariana nos necesita. Lucía observó la escena desde su asiento, con los ojos humedecidos y el corazón apretado. Sentía una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que nada devolvería la inocencia perdida, pero también comprendía que, por fin, la justicia había comenzado a abrirse paso. Había cicatrices que tardarían años en cerrar, heridas que aún dolerían en el silencio de las noches, pero lo peor había pasado: la niña ya no cargaría sola el peso de su miedo. Al salir del tribunal, Esteban miró al cielo gris, respiró hondo y supo que su vida nunca volvería a ser la misma. La responsabilidad de proteger a Mariana ahora era completamente suya. No sería un camino fácil, habría noches difíciles, sesiones de terapia, conversaciones dolorosas. Pero, entre todo ese dolor, había algo nuevo, una promesa firme, un compromiso profundo. Esta vez, su hija no volvería a sentir miedo, Mariana jamás volvería a enfrentar el horror que alguna vez habitó bajo el mismo techo que Rogelio. Y esa convicción, tan nueva y tan necesaria, trajo consigo algo que parecía perdido desde hacía mucho tiempo: la esperanza. Los meses transcurrieron lentamente después de la sentencia,
pero con cada amanecer la atmósfera en la casa cambiaba. Ya no era aquel lugar cargado de sombras ni de silencios que helaban la sangre. Las puertas dejaban de crujir con el peso del miedo, y el silencio de la madrugada, antes tan opresivo, se transformaba en una pausa tranquila, en un descanso merecido. Mariana vivía ahora junto a sus padres, bajo la supervisión constante del DIF. Cada semana seguía un ritmo marcado por las sesiones de terapia que, poco a poco, ayudaban a coser las heridas invisibles que el alma había guardado en silencio. Rosa, con un rostro distinto al de antes, más sereno, más consciente, pedía perdón a su hija una y otra vez. No lo hacía solo con palabras que el viento pudiera llevarse, sino con gestos, con su presencia constante, con la dedicación de una madre que por fin entendía el valor de mirar a su hija sin miedo. Asistía a cada cita, participaba en los ejercicios terapéuticos y escuchaba con atención, aprendiendo, reconstruyéndose también ella desde el dolor. Esteban, por su parte, asumió de lleno el papel de protector. Reorganizó la rutina de la familia, trazó horarios, estableció cercanía, se convirtió en ese pilar firme que su hija necesitaba. Velaba por los detalles que antes parecían pequeños, asegurándose de que nada volviera a quebrar la paz recién recuperada. Lucía, la maestra que había sido voz y refugio cuando nadie más escuchaba, seguía visitando a Mariana siempre que el tiempo se lo permitía. El reencuentro en la escuela fue un momento que ambas llevarían grabado para siempre. Al verla cruzar la entrada, Mariana corrió hacia ella y la abrazó con fuerza, con una espontaneidad que hablaba más que cualquier palabra. En su mirada ya no habitaba el terror que una vez la paralizó. Había timidez, sí, pero también algo nuevo, frágil y hermoso, esperanza. Maestra, ahora puedo dormir sin miedo, susurró la niña, con una sonrisa leve, pero llena de verdad. Lucía sintió que el corazón se le apretaba en el pecho. Contuvo las lágrimas y acarició con ternura el cabello de la pequeña, como queriendo sellar ese momento en el alma. La vida no volvió a ser la misma, pero comenzó a reconstruirse, paso a paso, con silencios más suaves y miradas más limpias. El hogar, antes cargado de recuerdos dolorosos, se transformó en un espacio de abrigo, de amor y de aprendizaje. Y cuando Rosa y Esteban observaron a su hija correr por el patio de la escuela, riendo y jugando junto a sus compañeros, comprendieron que todo el esfuerzo, todo el dolor y cada lágrima derramada habían tenido sentido. Porque lo esencial, lo más valioso, había sido protegido. La infancia de Mariana, por fin libre del miedo, volvía a florecer con luz propia. Y en ese brillo inocente, en esa risa que llenaba el aire, la vida misma parecía susurrar que la verdad y el amor, aunque lleguen tarde, siempre encuentran la forma de sanar.